Queridísimos hermanos y hermanas, esta fiesta preciosa de la presentación del Señor es casi como el último eco de la fiesta de Navidad, porque si por ahí alguno no se hubiese dado cuenta, esta fiesta la celebramos exactamente 40 días después de la Navidad. Entonces es como un eco todavía de la manifestación del Señor. ¿Se acuerdan la fiesta de la Epifanía, fiesta de la manifestación del Señor? Y bueno, todavía esta, fiesta de la presentación del Señor. Llamada también a veces de la fiesta de la purificación. Ustedes saben que cuando un niñito hebreo nacía, las familias piadosas tenían la costumbre de presentar la criatura al Señor 40 días después del nacimiento. Pero además estaba el tema de que la mujer debía purificarse, porque todo hecho de la vida de una mujer que significase en realidad en la vida de cualquier israelita, hombre o mujer, que significase pérdida de sangre, significaba también la necesidad de purificación, porque en la sangre estaba la vida y la vida no podía perderse, y si se perdía un poquito de vida había que retomarla de parte de Dios. Sin embargo, fíjense este evangelio, ¿no?, que dice que cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, no dice de ella, que sería de la Virgen, de ellos, ¿de quién? En realidad, fíjense, este de ellos nos deja más pensando todavía si nosotros pensamos que la Inmaculada Concepción, ¿de qué necesidad de purificación tenía? Ninguna. Seguramente la Virgen, como hizo siempre Jesús, como hizo siempre José, ella también nunca probó ni siquiera de esquivar nada diciendo, yo soy la Madre del Señor, así que yo tengo que tener un camino preferencial. No, la Virgen como israelita, como verdadera hija de Sión, en todo fue fiel a la ley de su pueblo, no solamente para no escandalizar a nadie pensando que ella no cumplía la ley, sino por su humildad, por su enorme e increíble humildad, la humildad de quien dice, yo tengo que seguir el camino marcado para todos, para que todos tomen ejemplo de seguir también el propio camino. Pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿quiénes son los ellos que deben ser purificados? Y eran los israelitas, y somos nosotros también. ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros vamos un poquito a las lecturas, la primera lectura que nosotros leemos hoy del libro del profeta Malaquías, estamos prácticamente en el final del Antiguo Testamento, fíjense que nos habla proféticamente de un personaje que tiene que venir a purificar el templo. Así habla el Señor Dios. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan, el ángel de la alianza que ustedes desean. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Y nosotros encima hemos cantado en el Salmo responsorial, el Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Entonces, fíjense, empezamos a juntar un poquito todas estas cosas de la Escritura, e increíblemente este niñito de 40 días, apenas nacido, que intempestivamente así es presentado en el templo, intempestivamente desde el punto de vista humano, pero en realidad cumpliendo la ley de Moisés, cumpliendo la ley de su pueblo, este es el día anunciado, y este es el anunciado del Señor, el que viene a purificar el templo, el que viene a purificar el culto, todo el culto, no solamente el culto de los israelitas en el Antiguo Testamento, porque si no, fíjense, el Señor entonces vino nada más que por un poquito tiempo, que ese culto con el sacrificio de la alianza nueva y eterna ya termina. El Señor viene a purificar todo el culto humano, y particularmente el que le prestamos nosotros como Iglesia en el Nuevo Testamento. Nos ayuda en este sentido la segunda lectura que nosotros leemos hoy, para darnos cuenta de cómo es nuestra inserción, digamos, en esta historia de la salvación.
La segunda lectura, en la cual el autor de la carta de los Hebreos nos dice: ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esta condición. Y sí, el Verbo se hizo carne, como decimos cada vez que rezamos el Ángelus, y vino a habitar entre nosotros, puso su tienda en medio de nosotros, para reducir la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar de ese modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Es una fiesta de libertad. La libertad, fíjense, no solamente de quien dice: yo soy capaz de ofrecerle a Dios algo, un culto que valga la pena, y Dios va a escuchar mi oración cuando yo me presente a Él. Claro que sí. Y nos sigue diciendo el autor de la carta a los Hebreos: porque Él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia debió hacerse semejante en todo a sus hermanos para llegar a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados de su pueblo. Entonces fíjense, con todos estos elementos nosotros podemos decir: está bien, todo esto es muy lindo, pero concretamente, ¿qué tiene para decirnos a nosotros hoy, en este 1 de febrero del 2014, esta fiesta de la purificación del Señor? Y miren, que nuestra oración, nuestro culto, nuestra oración al Señor ha sido redimido, ha sido rescatado para siempre, y entonces ha sido hecho digno. Se los digo con otras palabras, porque si no parece que uno está diciendo un discurso difícil. A veces algunas personas me preguntan, y particularmente yo veo que esta pregunta se repite en la confesión, y sobre todo algunas chicas de la edad de las chicas del cementerio, como les digo yo siempre. Me dicen: hey, padre, pero ¿quién sabe si Dios escucha mi oración? ¿Quién sabe si Dios escucha mi oración? Yo a veces rezo el rosario, pero por ahí me distraigo tantas veces, y tantas veces mi oración, sí, voy y vengo porque me acuerdo de otras cosas. A veces me acuerdo de algunas personas por las que tendría que rezar. A veces me acuerdo de algunas personas por las que no me da ganas de rezar, pero digo: bueno, Señor, te presento a estas personas también. A veces mi oración, la oración, me doy cuenta de una persona limitada, frágil, pecadora. Mi participación en la misa también, voy, me distraigo, por ahí no escucho tanto la homilía, sobre todo cuando es larga. Y entonces el culto que yo le puedo presentar a Dios, toda mi súplica, mi alabanza, el pedido de perdón que yo le hago, realmente llega a los oídos de Dios. ¿Qué seguridad puedo tener yo de que Dios realmente presta atención? Por otra parte, es tanta la gente que reza en todas partes del mundo, tanta gente más santa que yo, tanta gente más necesitada que yo, tanta gente más meritoria que yo, tanta gente que vive en una situación mucho más dramática, mucho más terrible, a lo mejor mucho más difícil que la mía. Pensemos, por ejemplo, en los cristianos mártires, que son también de nuestro tiempo, los cristianos que en distintas partes del mundo lo único que hicieron es hacer lo que hicieron ustedes: exponerse públicamente profesando la fe por la calle, como hicieron ustedes hoy, detrás de la cruz, junto con los sacerdotes, y que muchas veces son martirizados, ahora, también este fin de semana seguramente, solo por esto, por participar de la misa, por hacerse la señal de la cruz, por llevar una cruz colgada, un crucifijo colgado en el pecho, por ser cristianos, ¿Y cuál es la respuesta? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. El Señor ha purificado todo nuestro culto. Y es fácil verlo, fíjense, cuando uno piensa en este niñito que entra a purificar el templo, este ángel enviado del Señor. Saben que ángel significa mensajero. Este enviado del Señor, que es un chiquito de 40 días, una persona que no tiene conciencia. Y sin embargo, este es el que vino a purificar el culto, todo el culto de todos los hombres, de todos los tiempos, de toda la historia universal, y que la transforma en historia de salvación. Sí, esta es la garantía para nosotros. Porque fíjense, en realidad,
San Pablo mismo nos enseña que nadie puede ni siquiera invocar el nombre del Señor si no está movido por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino movido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos lo que estamos haciendo ahora, hemos invocado el nombre del Señor, nos hemos reunido en su casa, está presente el Santísimo Sacramento, estamos en torno al altar de la celebración, no falta nuestra Madre Santísima, todo bajo el signo de la cruz. Entonces estamos absolutamente seguros de que el Señor acepta nuestro culto, que lo recibe, que lo escucha, con amor y con solicitud de Padre, y que nosotros podemos contar siempre con la fuerza renovadora de este amor. Esto es muy importante, porque fíjense, en realidad toda la liturgia no es otra cosa, uno a veces se lo explica cuando uno tiene que explicarle qué es la liturgia, qué es la misa, a los chiquitos, y no solo a los chiquitos, a las personas que tienen capacidades especiales, que nosotros a veces decimos discapacitados, no son discapacitados, son personas que tienen capacidades distintas, algunas más que nosotros, a lo mejor sí, otras menos, pero algunas más. ¿Qué es la liturgia? Miren, es esto y esto. Baja el amor de Dios, baja su gracia, baja su perdón, baja su misericordia, baja su compasión, desciende hasta nosotros. El Verbo se hizo carne, vino para ser uno de nosotros, para ser nuestro sumo sacerdote misericordioso, como dice la segunda lectura. Y porque todo esto sucedió, entonces sube también, sube nuestra oración, sube nuestra alabanza, sube nuestra súplica, sube nuestra oración como incienso en la presencia del Señor, dice el Salmo. Y por eso, fíjense, también hoy hemos usado el incienso. Yo pensaba cuando preparaba esta liturgia, me acordaba de cuando el Papa Francisco dice de los pastores que tenemos que tener aroma de ovejas. Ajá, y tiene razón, ustedes saben bien lo que quiere decir eso. Y pensaba, bueno, ¿y cuál será el aroma que tienen que tener las ovejas? Y pensaba sinceramente que buena parte del aroma de las ovejas, visto que las ovejas están recubiertas de lana, hoy le preguntaba a mi mamá si a la lana se le pegan todos los olores. No, no te preocupes, dice mamá, que después uno lo pone al sol y se pasa. No, yo no quiero que se pase este olor, este aroma, el aroma del incienso. Miren que nosotros tantas veces entramos a las iglesias y está ese aroma particular de las iglesias. No sabríamos cómo definirlo, pero es un aroma especial. Un poco de las flores, un poco del incienso, un poco de las velas, todos los elementos del culto, fíjense, todos los elementos del culto. Las ovejitas tienen que tener un poco por lo menos de ese aroma. Después es cierto, también un poquito de aroma seguramente como cuando prendemos el incienso, un poco de carbón, las ovejas argentinas un poco de asado seguramente, pero no puede faltar el olor del incienso. Que fíjense, es el aroma, según el Apocalipsis, es el aroma de la oración de la iglesia que sube hacia Dios. El libro del Apocalipsis nos dice que el ángel llenó de incienso el incensario y subió una nube hacia Dios, la nube de incienso a la presencia de Dios como signo de la oración de los santos, de la oración de la iglesia, de nuestra oración. Por eso qué lindo que nosotros hoy tengamos incluso físicamente el olor del incienso, porque es el olor, el aroma de la oración, el aroma del culto, de un culto garantizado, por así decir, por decirle una palabra importante en nuestro tiempo, garantizado por el amor y por la misericordia de Dios que vino a purificar nuestro culto. La purificación de ellos, nuestra purificación. Si no, nosotros, fíjense, no seríamos capaces de nada que sea absolutamente, talmente puro, talmente agradable a Dios, digamos, talmente meritorio que realmente pudiese merecer de ser presentado a Dios. Serían unos poquísimos, sería una élite, digamos, los que podrían permitirse esto. No es así. El pueblo de Dios no es una élite, es la familia de todos los hijos de Dios. Y pertenecemos no porque somos buenos, sino para ser buenos.
porque Dios no elige a los más capaces, sino que capacita a los que elige, que es distinto. Y nos capacita también con este aroma de incienso, en el cual nosotros vamos participando de la liturgia de la Iglesia, en todo el mundo, en todo el mundo. Nosotros queremos entonces en la liturgia de esta fiesta de la presentación del Señor recordar con fe, porque fíjense, en el fondo es un acto de fe. El Señor recibe mi oración. Y yo te pido, Señor, que recibas mi oración como se eleva el incienso en la presencia de Dios. ¿Vieron qué lindo es el humito del incienso, cómo enseguida sube? En realidad, yo sobre todo cuando celebro los funerales, porque allá en Italia no se hace funeral que no haya el cura, no existe. Ellos se lo pueden permitir todavía, vamos a ver por cuánto tiempo. Durante el funeral, uno de los ritos más significativos que se hacen es la bendición del ataúd y la incensación también. Fíjense que estamos bendiciendo un muerto, incensando un muerto, no, bendiciendo a uno que es templo del Espíritu Santo, ha sido un cuerpo que ha sido templo del Espíritu Santo, incensando a uno que se eleva a la presencia de Dios y cuyo cuerpo un día también va a resucitar. Entonces es cosa seria, cosa importante. Y fíjense, toda nuestra vida no es otra cosa que eso, ¿no? Primero se le da la bendición, el agua bendita, y después la incensación. Toda nuestra vida es como la lluvia que cae del cielo, la lluvia que viene de Dios, la lluvia que la Escritura nos dice, Dios mismo dice, como la lluvia viene del cielo y no vuelve al cielo, sino después de haber fecundado, regado la tierra, y solamente después vuelve al cielo, evaporándose. Así es mi palabra, dice el Señor, y así es su palabra en cada uno de nosotros también. La lluvia, venimos de Dios, y el incienso, volvemos hacia Dios. Toda nuestra vida, entonces, fíjense, este movimiento. Dios que baja, nosotros que subimos. Su amor que viene, nosotros que vamos. Su bendición que viene sobre nosotros que en alas de su bendición, con la fuerza del Espíritu, por medio de Cristo, vamos al Padre. En realidad, cada misa nos recuerda esto. Cada misa nos recuerda esto. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hemos acostumbrado tanto a la misa que ya nos parece que forma parte, digamos, de la rutina, digamos así, de todos los días, y no. Algunos de ustedes a lo mejor se acuerdan que yo cuando estaba acá sí contaba las misas, y la verdad que lo sigo haciendo. Esta es la misa número 11.521. ¿Y saben por qué las cuento? Por eso, porque cada misa, no solamente para el cura, para cada cristiano tiene que ser como la primera, como la última, como la única. Y en cada misa, fíjense, el sacerdote dice, y lo dice a nombre de todo el pueblo, de tal modo que el pueblo después dice amén, el amén que debe ser el más importante de toda la misa, que tantas veces es cantado y que tantas veces se repite por 3 veces. El sacerdote eleva las especies eucarísticas, ¿se acuerdan? Dice, por Cristo, sí, nosotros vamos por Cristo, con Él, por supuesto que vamos con Él, y en Él, sin Él no podríamos ir si no estuviésemos en Él. Al Padre, en el Espíritu, todo honor y toda gloria. Y ustedes dicen amén, que no significa, por favor, no significa que así sea, ojalá, quiera Dios, no, amén, así es seguro, absolutamente, es un acto de fe. Cuando ustedes vienen a comulgar, el sacerdote les presenta el cuerpo de Cristo, ustedes dicen amén, no quiere decir que así sea, es un acto de fe, así es absolutamente, y yo me dejaría matar antes de negar que esto es cierto, amén. Acuérdense entonces en cada misa, acuérdense y llévenselo si quieren en el corazón, hoy, acuérdense, cuando el sacerdote eleva las especies eucarísticas, ustedes piensen, ¿qué es toda la misa? Un poquito todo esto que les decía, ¿qué le podemos ofrecer a nosotros al Señor que valga la pena? ¿Saben qué? Preparando esta misa me acordaba,
también de esto, de un canto lindo, lindo porque tiene un profundo sentido teológico, que dice, en el cual que se canta en el momento del ofertorio, dice: ¿qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu vida es nuestra vida, porque recuérdenme, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Claro, eso es la fuerza de nuestra misa. Nosotros, ¿qué le podemos ofrecer al Señor? Lo más valioso que tenemos: el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de su Hijo Jesucristo. Y por Él, con Él y en Él, también nosotros, toda la Iglesia, todo el mundo. ¿Cómo el Padre podría decir que no a semejante oferta? Si es exactamente el mismo, no digo que es lo mismo de la cruz, es el mismo sacrificio de la cruz que nosotros hacemos místicamente presente, misteriosamente, pero realmente presente en este momento, para poder ofrecernos con Cristo, en Cristo al Padre. Y bueno, eso es. Entonces, llévense hoy como recuerdo, si quieren, entre comillas, recuerdo, que significa recordar, quiere decir meter en el corazón, no como un recuerdo amarillento en la memoria, meter en el corazón esto. En cada misa que participamos, cuando ustedes ven al sacerdote levantar las ofrendas, acuérdense que ahí vamos nosotros, y todas nuestras súplicas, y todas nuestras acciones de gracias, y todas nuestras intenciones, y todas nuestras peticiones, y todos nuestros vivos, y todos nuestros difuntos, y toda nuestra obra también, todo lo que nosotros le queremos ofrecer al Señor. Yo les digo esto, y cuando hoy cumpliré ese gesto, voy a pensar con inmensa alegría en el trabajo que han hecho todos ustedes con este templo. Porque, como les dije a algunos de ustedes también al inicio, cuando se trabaja en un tiempo como el que está viviendo la Argentina en este momento, todo trabajo tiene como doble mérito, porque se trabajó venciendo todas las condiciones adversas que se presentaron. Como hace nuestro sembrador, el sembrador impávido. Así es la parábola del Evangelio. La parábola del sembrador no, la parábola del sembrador impávido, que no se desanima, viendo que tanta semilla se pierde, pero no toda se pierde. Hay algunas que produce fruto bueno. Y fíjense, es el fruto bueno de la fe de ustedes. Yo los animo a seguir trabajando. Me acuerdo tantas veces de ese día hermoso que pusimos la piedra fundamental. Me acuerdo, y mirando la fotografía también, toda en blanco y negro que salió en el diario, mirando, bueno, recuerdo a los que están, recuerdo a los que están medios enclenques, porque pasaron 24 años, y a los que están ya ayudándonos, haciendo fuerza desde el cielo, para que este templo sea completado. Vamos a pedirle al Señor entonces en esta misa que, como dicen las palabras del Salmo también, que cuando dice el salmista, el Salmo 137, el Señor completará en mí la obra que ha hecho. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Vamos a pedirle al Señor por cada uno de nosotros y por este templo, que eso se cumpla, y que el Señor complete la obra de sus manos, porque es mérito suyo. Sin Él no podemos hacer nada, es mérito suyo. Que Él complete la obra de sus manos en este templo y en la vida de cada uno de nosotros. Amén.